Muy buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia al Camino, el pastor Cristóbal García, dándole las gracias por acompañarnos hoy, domingo de estudio bíblico. Sean bienvenidos y como siempre, mi deseo es que estén bien, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Y como siempre les pido que tomen sus Biblias y que busquen, hoy vamos a estudiar solamente 4 versículos, Marcos 10, del versículo 13 al 16, y mientras las encuentran ahí, les doy de nuevo la bienvenida. Y si hay alguien por ahí, usted se encontró con este estudio de repente, ojalá nos acompañe durante todo el estudio hasta el final, y le damos las gracias de antemano. Y como siempre, les agradezco a todos los que oran por nosotros. Y aquellos que no tienen una relación con el Señor, ojalá se queden y vean que el único propósito que tenemos aquí es de estudiar la palabra de Dios, de irla estudiando línea, por versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y como en este curso de nuestro estudio ya estamos en Marcos 10, y así vamos continuamente avanzando en nuestro estudio de la Biblia. Así que, sin más ni más, también les quiero recordar que este estudio bíblico estará disponible también en YouTube para aquellos que nos quieran apoyar también por esa plataforma. Será el mismo estudio, la misma grabación, solamente será en un par de horas que la subiremos ahí al canal de YouTube con el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia al Camino. Así que con eso vamos a pasar a nuestro estudio. Y dice la palabra de Dios en Marcos 10, versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Señor, le damos gracias por este día domingo de estudio bíblico, Señor. Como siempre, pidiéndole que su Espíritu Santo esté sobre nosotros, que nos ayude a entender su palabra, Señor, y que sea el que tome cargo y que nos enseñe de las Escrituras lo que tienen para nosotros este día, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, bendiga nuestras mentes y corazones, y ayúdenos a recibir su palabra de hoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya veníamos viendo las enseñanzas de Jesús durante los tiempos, viendo cómo el Señor va continuamente enseñando a sus discípulos. Pero esta vez, en esto es corto y va a ser quizás, no sé todavía, pero el Señor se encarga de eso, si va a ser un estudio corto hoy o no. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 13 y 14. Le presentaban a niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí lo primero que vemos es la indignación de Jesús con los discípulos. Se indigna de gran manera, y eso es una emoción humana, pero sabemos que Jesús era totalmente humano y es totalmente Dios. Y expresa una emoción en el verbo que se usa en estas palabras en el griego original. La palabra es agonecto, agonektoi o agonekteo, algo así, más o menos. Y es usado en el Nuevo Testamento solamente en los evangelios sinópticos. Jesús sintió ese dolor emocional, esa ofensa emocional, como todo ser humano. Pero aún en esas circunstancias se expresó de manera controlada, no se salió de sí, no se exaltó de tal manera donde, como decimos hoy en día, perdió los estribos. Él totalmente controlado. Pero por eso él dijo que no permitió que los discípulos alejaran a los niños de esa manera.
Y el término niño, la palabra griega que se usa aquí, esta es parte de la escritura, la palabra griega es paidia, el niño paidia. Y eso incluye niños de brazos hasta niños de 12 años. ¿Y por qué sabemos eso? Porque como referencia, ya leímos en el capítulo 6 acerca de la hija de Jairo. Si se acordarán, la niña tenía 12 años y también se refiere a ella como paidía. Es la palabra griega que se usa. Y se refiere de esa misma manera en estos versículos que estamos estudiando. Así que eso es como nosotros aquí en México por lo menos decimos a los niños escuincles, y eso cubre a niños chiquitos hasta niños ya mayorcitos. También chavos o chavas, chavalos, chavalas. De esa manera sabemos que es gente joven o que son niños también, chavalitos. Cuando decimos chavalitos, son chavos chiquitos. Y de esa manera aquí se usa la palabra esa que les acabo de decir, paidía, de decir niños de brazos a niños ya 12 años para abajo. Ahora, en los primeros 12 versículos vimos cómo, de este capítulo 10, vimos cómo Jesús habla del matrimonio. Y es solamente, tiene sentido la consecuencia aquí, porque ahora tiene lógica que después del matrimonio habla de los hijos o de los niños. Los judíos en ese tiempo, como en estos tiempos, reciben, y la gente en su gran mayoría, reciben a los niños como una bendición y no como una carga. En Salmos 127, versículo 3 dice aquí, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y eso es como algo normal, eso es la consecuencia. Así como Dios creó al hombre y la mujer para que se hicieran uno, de esa unión vienen los hijos y es la bendición de Dios. Sabemos que durante el Viejo Testamento, cuando a veces no había hijos en una mujer, por ejemplo, parece que era Ana, la madre de Samuel, ella sufría de gran manera. Era situación de amargura y desgracia para las personas que no había. También la misma Sara, la de Abraham, que no podía tener hijos. Y sabemos la historia cómo pasó. Y así que también hoy en día las parejas que se aman y que no pueden tener hijos es también algo devastador, es algo difícil. Pero era costumbre en esos tiempos de los padres y claro, las madres a los niños traerlos a los rabinos, a los rabís, que eran más o menos famosillos o eran importantes en la comunidad. Era razonable que les trajeran los pequeños a ellos. Por esa razón, consideraban a Jesús como rabino, sabiendo que era el mero mero. Y quizás algunos no sabían que era el mero mero, pero al menos lo conseguían que era rabí, maestro. Y los discípulos probablemente creyeron que le estaban haciendo un favor al Señor Jesús al ayuntar, a espantar a la gente o a desanimar a la gente que le trajeran los niños, y que pensaban que le estaban ayudando a conservar su energía y proteger su tiempo, porque su tiempo es valioso. Y quizás ellos trataban de proteger el tiempo del Señor. En otras palabras, quizás no creían que los niños eran importantes. La actitud de los discípulos era por demás extraña, porque ya Jesús, en los estudios pasados, vimos cómo Jesús les enseñó en el capítulo 9 que hay de aquellos que por su culpa uno de sus niños tropiece, uno de sus hijos tropiece. Entonces ya estaba esa enseñanza en ellos. Y qué más que los niños pequeños. Así que más al ratito vamos a entrar en esa situación de cómo valorar a los niños. Pero aquí vemos que los discípulos pensaban que los niños eran solamente un estorbo, o que le estaban quitando el tiempo al Señor solamente, o que no tenían la importancia
que los demás tenían, pero para Jesús todos son importantes. Desde los chiquitos hasta los más viejitos son importantes. Así que se les olvidó que Jesús les advirtió que tuvieran cuidado en no causar que tropezara a ninguno de ellos. Una vez más se les olvidó lo que Jesús les enseña. Y a veces a nosotros se nos olvida lo que es su palabra de Dios. Y pensamos que nosotros, lo que tiene sentido para nosotros es lo que hacemos a veces. Y no, tenemos que nosotros apegarnos totalmente a la palabra de Dios. Muchas veces no solamente vemos fragmentos que nos convienen y los usamos para validarnos o para nosotros darnos la razón, pero tenemos que acatar toda la palabra de Dios, toda la Escritura. Pero vemos a Jesús que continúa diciendo, después de reprenderlos, dice el versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esas son palabras de Jesús. Y recibir el reino indica tener confianza, una confianza continua, no nomás tuve confianza y ya. Es una continua confianza en el mensaje de Jesús. Mientras Él prepara a sus discípulos para reinar en su reino verdadero, los niños, les enseña a los niños cómo son ellos. Los niños exhiben sinceridad. A veces, como la sinceridad de los niños ponen aprietos a los padres, porque ellos dicen las cosas como son. Y son sinceros. También son entusiastas. Y una actitud de confianza y total dependencia de sus padres. Por eso es que ser como niños es una buena comparación para las cualidades que un discípulo debe tener. Los adultos nos podemos convertir en mundanamente sabios. A veces la sabiduría de este mundo nos lleva más desviados de la sabiduría de la palabra de Dios, de la sabiduría espiritual. Así que muchas veces nos convertimos en sabios mundanos, creemos que somos autosuficientes y religiosamente hipócritas. Y esa es la verdad. A veces somos tan hipócritas que solamente no destacamos lo que necesitamos hacer. Un niño tiene toda la confianza de creer lo que les dices, sobre todo los pequeños. Y aquí, claro que el Señor está hablando de los niños que no son malcriados, de los que tratan de actuar como adultos, y en eso también entraremos en detalle en un momento, más al ratito, porque hay niños que están creciendo muy rápido en estas épocas ya. Los niños que son verdaderamente niños simplemente disfrutan de los momentos, disfrutan y no pueden ni siquiera explicar qué es el gozo que tienen en ellos cuando están disfrutando algo o con alguien. Porque los niños disfrutan, ellos aman sin medida. Si aman a una persona, ellos tratan de pasar ese tiempo con esa persona y disfrutar ese tiempo sin medida. Y aunque no lo pueden explicar, los niños viven por esa fe que tienen. Por fe aceptan las cosas. Confían en los demás para que los cuiden y los guíen. Y ahí viene el trabajo de los padres. También de eso hablaremos un poco más adelante. El hecho es de que los niños, verdaderamente niños, son la inocencia, la confianza que tienen para con los demás. Los hacen verdaderamente libres y disfrutan los momentos más que nada. Ellos no están pensando en que, bueno, estamos teniendo un buen momento, pero mañana ya tengo este problema que resolver. O simplemente, mañana estamos bien tan a gusto que no quisiera ir a trabajar mañana. Y así somos los adultos. En vez de disfrutar el momento como es, nos acordamos de que hay otras cosas mañana o después que tenemos que lidiar con ella, y eso ya nos impide en nosotros disfrutar el momento. Por eso a veces cuando venimos a Jesús
venimos, a veces está bien, que el Señor quiere que le pidamos. Y Él sabe las cosas antes de que nosotros le pidamos lo que necesitamos. Eso es lo que dice la palabra. Pero si tenemos esa comunión con Jesús, y a veces solamente venimos a Él, a estar con Él, querer oír de Él. A veces también hace falta estar en su presencia y guardar silencio para oírlo a Él. No todo el tiempo tenemos que estar nosotros hablándole al Señor, y a veces el silencio en su presencia es muy purificador también, muy bendecido ese tiempo. Pero vemos aquí el versículo 16, dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí vemos que de ninguna manera, y aunque algunos religiosos quieren torcer estas escrituras para decir que bautizó a los niños, aquí no habla de bautismo. Es más, si se tratara de bautismo, el Señor nunca bautizó a nadie. Los discípulos lo hicieron. Y entonces no tuviera caso porque los discípulos rechazaron a los niños. Al contrario, los agarrarían y los bautizaban. Pero eso no es, aquí totalmente no es acerca de bautizar niños. Y eso es la costumbre que tenemos nosotros como cristianos. En una asamblea, en un cuerpo de la iglesia, cuando una persona, una madre, tiene su niño chiquito de brazos, regularmente, y a veces ya los dejan crecer también un poquito, los traen al pastor, y no solamente al pastor, pero más personas alrededor de ellos, para que pongan manos sobre ellos y los bendigan. Ese es el ejemplo de Jesús. Por eso en las iglesias cristianas lo hacemos. Ahí no bautizamos pequeños, bautizamos adultos. Pero a los niños se los presentamos a nuestro Señor. Como aquí dice, por eso nos basamos en esta escritura, básicamente, en decir, dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por eso tenemos esa costumbre. Cuando se trata de bautismo es cuando la persona ya tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo. Ojalá que eso tenga sentido en la manera como lo expliqué. Pero aquí vamos al contexto de lo que dice el versículo 16. Y es que solamente en Marcos denota que Jesús bendijo a los niños. Él usa un verbo compuesto en el griego que se llama kauteulogiei. K-A-T-E-U-L-O-G-E-I. Dice kateología, y que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, y significa que continuamente Jesús, con su ternura y con su efervescencia, estaba bendiciendo. Quiere decir que continuamente a los niños le traían a Él y Él los tocaba y los bendecía. Porque la situación, en las costumbres en esos tiempos los judíos, lo que hacían ellos era como en masa, como hoy en día hacen algunos líderes, líderes de las iglesias, líderes religiosos, hacen que desde lejos bendicen y ya les hacen una seña y con eso ya los bendicen. Pero no, aquí es Jesús, los abraza, los toca, les pone su mano santa sobre ellos y los bendice. Y lo hacía continuamente, tiernamente. Porque para entrar en el reino de Dios por fe, como niños, tenemos que saber que somos indefensos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, totalmente dependientes de la misericordia y gracia de Dios. Cuando las personas religiosas le enseñan equivocadamente a los niños que solamente hay que hacer rituales y con eso es suficiente, le están enseñando muchas veces que ellos son capaces de su salvación por la manera en que ellos hacen sus obras, los salvan, y no es así. Nosotros sabemos que si tenemos esa
y somos como niños, es que somos totalmente dependientes de la misericordia de Dios, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Cuando la religión te dice, haz esto y haz esto para que seas salvo, le están quitando el mérito de salvación a nuestro Señor Jesús y lo que hizo en la cruz. Están diciendo, lo que tú hiciste, Jesús, no es suficiente. Derramaste tu sangre por mí, te latigaron la espalda, te abofetearon, te escupieron el rostro, te convirtieron tu cuerpo en un guiñapo de sangre, en un montón de sangre y de carne. Y eso no es suficiente. Eso quiere decir que no dependen de Jesús. Y nosotros los cristianos sabemos que dependemos totalmente de su obra de Él y no la nuestra. Todo lo que hacemos nosotros es agradecer. Recibimos esa salvación que nos otorga y tratamos, y no solamente tratamos, pero vivimos de acuerdo a su voluntad. Así que sabemos y que dependemos de su misericordia y su gracia, la gracia de Dios. Nosotros disfrutamos del reino de Dios por fe, que nuestro Padre Celestial nos ama y nos cuida de nuestras necesidades diarias. ¿Qué hace un niño cuando está jugando, por ejemplo? O cuando está haciendo travesuras, inclusive. Cuando hace travesuras y se lastima. O un problema surge. ¿Qué hace? Va con el padre o con la madre, o con el abuelo o con la abuela, o con el tío o la tía, o con alguien que él sabe que lo ama. Van con él a refugiarse. Y eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a nuestro Padre Celestial. Es un buen ejemplo a seguir para nosotros en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Si Dios quiere, sí. Dios quiere que seamos como niños, pero no quiere que seamos infantiles. Aquí hay una gran diferencia de ser como niños confiados en Él, saber que no podemos nosotros por nuestros propios medios ser salvos y que lo necesitamos a Él. Eso quiere decir que somos como niños, pero no somos infantiles. Como ya dijimos antes, en esos tiempos era común que las madres pidieran a los rabís famosos que bendijeran a sus niños. Pero con Jesús, ellas buscaban más que bendición, querían que Jesús los tocara. Sin duda, el poder de su toque del Señor ya era muy famoso y conocido en esos tiempos. Y la manera que Él les habló y los abrazó ha de haber sorprendido a los que estaban mirando. Tanta ternura y respeto. Era muy raro que se les diera a los niños en esa sociedad ese amor y ese respeto y ese cariño y ese trato. Este es un buen ejemplo para todos nosotros, los adultos, en tratar con respeto a los niños, porque los niños también son humanos. Algunas sociedades a los niños se les trata como de menor valor, como ya vimos antes, y en otras les permiten crecer demasiado a prisa. Es un deber del padre y de la madre instruir a los niños en cada etapa de sus vidas. No de en vano, por lo menos los 7 primeros capítulos del libro de Proverbios empiezan con la frase "hijo mío", y allí instruye acerca de la mala vida, acerca del crimen, también allá habla de eso, de que no sean llevados o que no sean convencidos por los demás a llevar una vida de crimen. También habla de oír a su padre y a su madre, de entender, de ser sabios. Hoy en día los papás quieren ser amigos de los hijos y se quieren llevar como si fueran hermanos, pero no son hermanos, son papás e hijos, y como tal deben de ser, ese es su rol, el de ser padres y no amigos. ¿Y por qué decimos eso? Y porque van a decir, bueno, pues ¿qué trae contra eso? Porque estamos viendo el tejido social de hoy en día, cómo se está deteriorando cada vez más. Está demasiado roto el tejido social por el hecho que los padres han dejado de ser temerosos de Dios y por consecuencia los hijos
se apartan cada vez más de la voluntad de Dios. Aunque sean religiosos. Les pueden decir, vete allá al templo y cumple con eso, ya cumpliste, y además salte, y si te emborrachas, pues al menos ya fuiste. Y está bien. Cada vez más los más jóvenes toman y se drogan. Y eso le parece normal a los padres, porque ha surgido así, porque ha llevado así. Cada vez los padres han tenido que ser padres mucho más jóvenes que antes. Y por consecuencia no saben cómo tratar a sus hijos, los tratan como si fueran amigos. Por eso es más que nunca debemos enseñar a la niñez y la juventud acerca de las amonestaciones de la sabiduría, la excelencia de la sabiduría, la exhortación a la obediencia, beneficios de la sabiduría, amonestarlos en contra de la impureza y contra la pereza y falsedad también. Pero esto empieza en casa, con los papás. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estamos viendo hoy en día cómo la sociedad está viviendo, y es totalmente normal ver niñas y niños de 14, 15 años con botellas de cerveza o de vino en sus manos, totalmente ebrios. No viven la etapa de la niñez. Esa niñez. Ahora vemos niños chiquitos manejando motos, totalmente libres, como que su juicio fuera el debido para tomar decisiones cuando andan manejando allá afuera, esas motos veloces. Estoy hablando de los que vemos alrededor. Debemos instruir a los niños en cómo respetar a los demás adultos. Hoy en día los niños no respetan a los adultos. Pero eso viene también de que los padres no inculcan ese respeto hacia los adultos. Y porque los adultos también han dejado de respetar a los niños. Cuando un niño va creciendo, ese niño necesita la guianza y necesita que se le muestre amor y pureza de corazón, porque esos niños crecen, y el día que crecen ellos van a saber, y ellos saben, ellos aprenden más de lo que ven y no de lo que les dicen. Por eso es importantísimo ser padres, porque ¿qué sirve la religión si no tiene respeto a los demás? ¿De qué les sirve la religión si pueden tomar en público y nadie les dice nada? Si pueden usar drogas y no pasa nada. Ese es lo que ha pasado cuando se le ha perdido respeto a la niñez. Porque no es otra cosa que es la falta de respeto a los niños. Cada niño tiene su etapa. Son etapas de infancia, son etapas de niñez y etapas de medio de adolescencia, vamos. Y tienen que vivir esas etapas como tales. Y en cada etapa de su vida tiene que haber un adulto enseñándoles y qué más que enseñarles la palabra de Dios. Por eso es que debemos instruir a los niños desde pequeños. Porque una vez más en Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pasa si no le inculcan eso? ¿Qué pasa cuando a un niño no le inculcan el temor de Dios? Porque los padres ya no tienen temor de Dios. Y es lo que pasa, que si el padre no tiene temor de Dios, el hijo menos. Y se va perdiendo ese respeto a los demás, se va perdiendo toda noción de lo que es la decencia, de lo que es ser íntegro, la integridad, y lo que hay que ser honestos. Se pierde todo eso. Los niños son esponjas y ellos ven y de tal manera viven como los demás viven.
Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Todo lo que hacen los jovencitos es producto de los adultos. Si vemos a los jovencitos comportarse de cierta manera, lo aprendieron de los adultos. Y por eso tenemos que enseñarles a cómo comportarse con cariño y amor. No necesitan golpearlos, pero hay tiempos, como dicen Proverbios 13:24, que a veces la corrección tiene que ser rígida y firme. No tiene que ser abusiva, pero tiene que ser muy firme para corregir a los niños. Pero también con ese tiempo se puede también usar el Proverbio 22:6, donde instruyendo en el camino que deben seguir. Porque necesitan mucho amor los niños. Necesitan saber que se les ama. Y no solamente que son una carga. Lo que tiene el adulto que enseñar por medio de la palabra de Dios. Porque si enseñándolo eso, cuando fuera adulto no se apartará de ella. Y a veces que sí, eso no es, siempre sucede. Porque sabemos, todos los que tenemos hijos, y en la adolescencia y adelante es difícil la edad de los niños, y más hoy en día. Los niños, los adolescentes son atacados por todos lados. Por las televisiones, por los teléfonos celulares, se les enseñan cosas que no deben de ser, que no son de Dios. Y también los amigos los quieren convencer a que vayan y tomen o hagan cosas indebidas. Todo eso está allí, por eso el padre y la enseñanza de los padres es importante. Cómo debe hablar con respeto, respetar a los demás, cómo ellos también se merecen respeto. Y es porque una vez más, esos niños que estamos viendo ahora, así como los tratamos, ellos crecerán. ¿Y qué influencia tiene el adulto en los niños? Claro que, como dije antes, estamos hablando de niños que son verdaderamente niños y que no son malcriados. Porque sí, se puede lidiar con los niños que son malcriados, entonces, ¿qué puedes tú? Es como el Señor que te quiere bendecir, pero que te insistes en ser tu propio Dios, en hacer tus propias cosas. Entonces Dios no te bendice. Así los adultos con los niños, si los niños no son agradecidos o no se comportan como deben comportarse, entonces no les llega la bendición de los adultos. Es de esa manera. Nosotros tenemos gran parte en cómo la sociedad de hoy en día se manifiesta. Y vemos cada cosa que pasa ahí en los jovencitos. Hoy en día nadie se atreve a corregir un jovencito que no conoce. Porque ese jovencito se va a poner a querer hasta golpear a la persona si lo quiere corregir. Porque así está el tejido social de hoy en día. Y eso es también bíblico, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé, que la gente hará lo que ellos quieran hacer, lo que les parezca bien. Y todo eso que hacen les parece bien hoy en día, aunque esté fuera de la voluntad de Dios. Así que la situación, si queremos nosotros hacer un cambio, y hace ratito estaba hablando acerca de que todos tenemos niños que han pasado por la adolescencia, que es una edad muy difícil. Pero si a los niños los enseñas desde chiquitos la palabra de Dios, ellos pueden, sí, porque pueden pecar, pueden salirse del redil, pero siempre en su mente van a tener la palabra de Dios y van a saber dónde acudir cuando se arrepientan y cuando quieran volver al redil del Señor. Como el hijo pródigo, que se comportó horriblemente con su padre. Le pidió la herencia para irse a gastársela en borracheras y en juergas. Pero llegó un momento donde esa vida lo llevó a un chiquero de marranos.
y tenía que comer los desperdicios como los marranos. Pero recapacitó porque dice, en la casa de mi padre, aún los criados comen mejor, mucho mejor que yo. Y ya sé lo que voy a hacer. Iré a mi padre y le pediré perdón. Esa es una buena imagen de Dios. Porque cuando te sales del redil y vas, y saben los niños, cuando tienen la palabra en su corazón y en su mente, sabrán que se pueden levantar de esa situación donde se encuentran por vivir una vida de desobediencia y van a venir. De modo que el padre y la madre no los perdonen. Pero van a venir por medio de la palabra de Dios y saben que Dios los perdona. La única manera de que no pueda arrepentirse cualquier ser humano es la muerte, porque ya la muerte cambia todo. La muerte es final. No es final de que ya se acabó todo, es el final de la oportunidad de salvación para aquellos que no reciben la salvación, porque todos somos eternos. Solamente el destino depende de nuestra fe en el Señor. Porque el infierno es, ya leímos acerca de eso, el infierno es eterno, así como el cielo lo es. En la vida es cuando decidimos nosotros a dónde vamos a ir a parar. Y no es por nuestra propia decisión, es por la fe que mismo Dios nos dio. Así que los niños de hoy en día merecen mucho respeto, mucho amor, pero también merecen mucha guianza y mucha corrección, instrucción y enseñanza. Y ese es trabajo de los padres. Las escuelas les enseñan historia, civismo, o a veces les enseñan civismo. Les enseñan cultura, les enseñan ciencias, pero en la casa se les enseña la palabra de Dios. Y ese es trabajo de todos los padres. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por este tiempo, pidiéndole, Señor, que estas palabras, esta enseñanza que hoy recibimos, Señor, la pongamos en práctica, Señor. De respetar a los niños, de darles amor y guianza y corrección, Señor. Bendiga a todas las familias jóvenes que están por ahí, Señor. A los padres, que sepan cómo guiar a sus hijos por medio de su palabra, Señor. Porque esto es amor, esto es ternura, esto es la compasión. Que eso aprendan los niños, Señor. Y que nosotros como adultos debemos respetar y amar a los jovencitos, a los niños. Porque de ellos es el reino de Dios. Ayúdanos a ser como niños, Señor. Confiados, sabiendo que nada que podamos hacer nos da la salvación, solamente lo que usted ya hizo, Señor. Ayúdenos a recibirlo y a ser agradecidos con usted, Señor. Bendiga a todas las personas que están viendo y que van a ver este video, Señor. Sea con ellos, toque y sane sus enfermedades. Bendiga y provea por sus necesidades, Señor. Y sea con ellos en sus hogares. Se lo pedimos y le damos gracias. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.